el señor Holman Morris. El señor Holman Morris me ha maltratado ilimitadamente. Hay que ver la acusación, por ejemplo, que yo tengo en Washington. A mí me citan a dar un testimonio, que porque supuestamente yo conocía las vinculaciones de los militares con los asesinos de los sindicalistas de la Drummond. Me citan a dar un testimonio, pero cuando leen el memorial que presentan los abogados, es un memorial de acusación. Yo soy el autor de los crímenes de los trabajadores colombianos, cuando fue mi gobierno el que empezó la protección efectiva. Y hay validadores. Colombia estuvo muchos años en la lista de países sancionados por la Organización Internacional del Trabajo, y gracias a nuestros esfuerzos, solamente el año pasado y este año, Colombia fue totalmente excluida de esa lista. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Organización Internacional del Trabajo. De no haber hecho nosotros ese esfuerzo que se hizo sentido y efectivo para proteger a los trabajadores, para superar la impunidad. Hubo un momento en que en el gobierno nuestro 10.000 colombianos tenían protección individual directa. De hecho, amigo de nuestro gobierno, porque los hechos le demostraron esa transparencia. Y él fue el primero en reconocer cómo en nuestro gobierno se dio ese gran avance en la protección efectiva de los trabajadores. Holman Morris es de los instigadores en Washington de esa denuncia contra mí, como el padre Giraldo. Yo soy católico. No me da pena decir que rezo. No obstante, mis orígenes liberales rezo en público. Soy pecador, pero yo sí me siento muy mal como integrante de la religión católica, de que un sacerdote como Javier Giraldo se dedique a difamar, como me ha difamado a mí, como lo ha hecho también en la compañía de Holman Morris, aquí y en los Estados Unidos. ¿Cuál fue el hecho con Holman Morris? El gobierno nuestro aceptó un mecanismo para una de esas liberaciones unilaterales de secuestrados de la FARC, acordado con el Comité Internacional de la Cruz Roja. De acuerdo con ese mecanismo, durante tantas horas habría una parálisis de operaciones militares. El gobierno nuestro siempre cumplió. El señor Morris, el día anterior, violó esos límites. Se fue a entrevistar a la guerrilla. Grave, grave. Un gobierno que procedió con toda la buena fe para facilitar esas liberaciones unilaterales, se ve totalmente estafado por alguien que había demostrado bastante desafecto al gobierno y bastante afecto a la guerrilla, y bastante cercanía con la guerrilla. ¿Qué hice yo? Lo denuncié públicamente, nada más. Después aparece esto, honorables representantes. Al señor Morris no sé por qué le quitaron la visa de Estados Unidos. Digo que se la habían quitado por mí. Fue a la presidencia de la República y se lo dijo a César Mauricio Velázquez, colombiano probo, hoy embajador ante el Vaticano. Yo le dije, César Mauricio, eso no pasa por mi cabeza. Ahí está la embajada de Estados Unidos, los Wikileaks, lo que ustedes quieran preguntar. Yo no soy de esas confabulaciones, ni de esas tertulias. Yo procedo acertado o equivocadamente sobre la mesa. Y después me dijo, no, que Holman le manda a decir que si usted puede dar un concepto para que le devuelvan la visa. Y me están pidiendo eso. Hombre, que le den 1000 visas. Que le den 1000 visas. Eso ha sido mi conocimiento del señor Holman Morris. Doctor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República de Colombia. Lo recopilado informa que usted en diferentes medios de comunicación
lo que refuerzan en sus escritos los letrados Luis Guillermo Pérez Casas y Sandra Rocío Gamboa Rubiano, representantes de algunas de las partes civiles, al periodista independiente Daniel Alfonso Coronel Castañeda, a la ex senadora Piedad Córdoba Ruiz, crítica permanente de su gobierno, al colectivo de abogados José Alvear Restrepo, al partido de oposición a su gobierno Polo Democrático Alternativo, al periodista independiente Germán Felipe Morri Rincón, caracterizado por el cubrimiento de diversos tópicos del conflicto armado colombiano, al hoy congresista Iván Cepeda Castro. Los consideró y llamó enemigos del Estado, de su gobierno, de la institucionalidad, de su familia, utilizando expresiones con los que los elevó a la categoría de terroristas. Para reforzar el interrogante se ponen de presente algunos extractos de lo plasmado en medios de comunicación cuyos recortes obran en el expediente y que han sido reforzados por los escritos radicados por las partes en este proceso. A folio 79 de la carpeta número 2, el colectivo José Alvear Restrepo cita lo siguiente: el expresidente de la República, señor Álvaro Uribe Vélez, quien este sábado 23 de abril, a través de su cuenta de Twitter, procedió a difamarnos una vez más en los siguientes términos, recogidos ampliamente por los medios de comunicación. DAS. ¿Cuál legitimidad tiene un colectivo de abogados dedicado a calumniar a quienes combaten al terrorismo? DAS. El colectivo Alvear Restrepo puede asegurar que no ha tenido vínculos con la narcoguerrilla. DAS. El colectivo Alvear Restrepo me ha calumniado por más de 20 años. ¿Le duele que yo haya combatido a la narcoguerrilla? DAS. El colectivo Alvear Restrepo, ¿qué derecho tiene a presionar a la Fiscalía? Asimismo, a folio 126 del cuaderno número 1, es preciso recordar los discursos presidenciales en septiembre de 2003 en Bruselas, Bélgica y Estamburgo, Francia, los dados durante su gira por Europa en febrero de 2004, entre muchos otros. Es de resaltar la situación de Holman Morris, quien fuese objeto de lamentables comunicados desde la Presidencia de la República, entre ellos 3 días después de que la FARC hubieran lanzado varios ataques contra diversas bases militares ubicadas en el Putumayo. El presidente Álvaro Uribe Vélez, desde el municipio de Puerto Asís, Putumayo, afirmó ante diversos medios de comunicación, en referencia a corresponsales de una cadena extranjera, aludiendo de manera clara al señor Morris, toda vez que era el único medio internacional presente. Había una cámara, cita, de una televisora internacional que había llegado 3 días antes al Putumayo. Entonces ahí le cuentan a uno cómo están avisados por estos terroristas de lo que va a suceder. Tengo una tristeza enorme porque estos terroristas siguen convocando periodistas a que les cubran sus acciones. Señaló adicionalmente el señor expresidente: yo respeto las libertades y garantías del periodismo, pero me preocupa que el periodismo tenga alguna comunicación con el terrorismo. El 3 de febrero de 2009 se hizo la siguiente declaración en rueda de prensa por el doctor Álvaro Uribe Vélez con ocasión a la liberación unilateral del exgobernador del Meta, Alan Jara. Creo que para hablar con toda franqueza y hablemos con nombre propio, la semana pasada, para garantizar esta liberación, el doctor Luis Carlos Restrepo aceptó que fueran como garantes personas como el periodista, ¿cómo es que se llama? Jorge Enrique Botero, y la verdad es que él incumplió las reglas de juego que habían pactado con el doctor Luis Carlos. Él no fue allá de garante, sino que fue de publicista del terrorismo, y eso tampoco se puede aceptar. Una cosa es la libertad de prensa y otra es utilizar el carnet de periodista para convertirse en publicista del terrorismo. Al otro periodista, el periodista Morris, primero, como lo dirían esta semana la autoridad competente, el periodista Morris ha incumplido sus deberes como persona protegida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno de Colombia le ha dado toda la protección y él ha incumplido con sus deberes. Por ejemplo, se le pierde a los escoltas. El señor Botero y Morris se escudan en su condición de periodistas para ser permisivos cómplices del terrorismo. ¿Qué pasó hoy? Yo me hice esa reflexión. Una cosa son aquellos amigos del terrorismo que fungen como periodistas, y otra cosa son los periodistas. En una ocasión llamó usted terrorista vestido de civil a algunos de sus opositores, pues según medios de circulación nacional, usted dijo que algunos miembros del Polo Democrático Alternativo son terroristas vestidos de civil, y dice usted: el M-19 incendiaron el Palacio de Justicia con dineros de la mafia, se acogieron a un proceso de paz y llegaron al Congreso a dictar cátedra de moral. Dice la prensa nacional que el 3 de febrero de 2007,
en Tierra Adentro, Córdoba, corregimiento de Montelíbano, Córdoba, usted señaló que el proceso de paz con los paramilitares no permitía que los responsables de delitos atroces vayan al Congreso, a diferencia de quienes incendiaron el Palacio de Justicia con los dineros del narcotráfico, que simplemente se quitaron el camuflado, se pusieron un traje de civil y llegaron al Congreso a querer darle cátedra de moral al país. Unos lo han hecho muy bien, otros infortunadamente simplemente pasaron de ser terroristas de camuflado a ser terroristas vestidos de civil. Asimismo, los medios nacionales dicen que en una ocasión vía Twitter usted acusó a Daniel Coronel de mafioso, sicario, bandido y mentiroso redobado. Asimismo, se dijo que usted llamó al Premio Nobel de Paz el argentino Adolfo Pérez Esquivel llamándolo vocero defensor de los terroristas. Se le pregunta, ¿son ciertas estas manifestaciones? ¿Fueron los citados objeto de la agenda de requerimientos de su gobierno, de cuya ejecución se encarga el director del DAS y a sus subalternos? A ver, primero yo creo que abrí esta cuenta de Twitter muy al final de la presidencia. Muchas de las cosas que usted lee ahí las he dicho en calidad de presidente y públicamente. Y pregunta, yo tengo esas discrepancias con el colectivo de abogados, he hecho esas preguntas. Con el doctor Morris y con el doctor Botero, yo tuve esas preocupaciones de presidente. No hice nada turbio, las referí en un discurso público. El presidente tiene derecho a eso. Tenían toda la protección del Estado y el presidente tenía el derecho a discrepar de esas acciones. Yo no recuerdo, ¿qué dije yo por allá en Europa? Es tan fácil, es que investigarme a mí es tan fácil, porque yo no tengo dos discursos. Yo los suelo decir estas cosas en público y yo creo que el presidente de la República tiene derecho a lo que se llama el ámbito de sus opiniones políticas. Y yo cumplí mi deber de dirigir de acuerdo con la legalidad, la seguridad democrática, y cumplí mi deber de expresar lo que creían. Por ejemplo, sobre estas ONGs, aquí está este discurso mío en la Fuerza Aérea, muy al principio del gobierno. Ahí dice claramente cómo a unas las respeto mucho, de otras tengo todas discrepancias, tengo muchas discrepancias, pero a todas hay que protegerlas. Me gustaría saber, es que me refirió usted, hay tantos hechos, honorable representante, que no alcancé a captarlos todos. Yo seguramente habría que mirar esos textos de Europa. Discrepante político, sí. Que de pronto digo las cosas con arresto, sí. Defensor de las libertades, total. Álvaro Uribe Vélez, ¿considera usted a Piedad Córdoba, Iván Cepeda, el señor Holman Morris y los demás citados como amigos o enemigos de la nación colombiana? Y en esa misma pregunta, permítanos saber por intermedio de quién usted se enteró de las visitas del señor Iván Cepeda y de la ex senadora, del señor representante Iván Cepeda y de la ex senadora Piedad Córdoba a las diferentes visitas que pudieron hacer en la ciudad de Nueva York, esto en virtud de saber y poder establecer el porqué, y esto en virtud de saber sus fuentes y su interés de la presencia de estos miembros y exmiembros del Parlamento en diversas partes del mundo. ¿Me quiere repetir el listado inicial de los nombres de las personas? Doctor Iván Cepeda. No, del doctor Iván Cepeda tengo estas discrepancias. Yo creo que él ha procedido de manera injusta con mis hijos y conmigo. Él sabe que en una ocasión él pidió un carro en la Defensoría del Pueblo de Montería para ir a la cárcel de Urrá. Y se fue para la finca El Ubérrimo, una empresa agropecuaria que yo tengo hace muchos años, honestamente, que la quiero, es mi trabajo. Yo no soy inversionista, yo soy trabajador del campo colombiano, empresario del campo colombiano. Y ya me llamaron de un retén de seguridad muy asustados, que porque él estaba haciendo unas indagaciones allá. Él sacó un libro
sobre paramilitarismo, donde aparezco yo en la portada, creo que es una difamación injusta. Y lo digo. Lo que dije ahora frente a él, no creo que sea el caso de reemplazar la justicia. Creo que no está bien con la ley colombiana que él vaya a una cárcel a grabar unos testimonios de un preso contra mis hijos y contra mí. Tengo esos hechos. Decir que el doctor Iván Cepeda viole la ley, no lo puedo decir, de ninguna manera. Lo que ha hecho con mi familia y conmigo sí es grave y es injusto. ¿Me quiere decir las otras personas? Piedad Córdoba, la ex senadora. Hombre, el representante, a mí me llamó el general Oscar Naranjo y me dice, cuando yo fui a salir de la presidencia, nosotros teníamos mucha esperanza en que las Fuerzas Armadas pudiera tener éxito frente a este señor Mono Jojoy, frente a Cano y en el rescate de los secuestrados que faltaban. Yo recuerdo que en mi último viaje a Villavicencio, pocos días antes de dejar la presidencia, con el general Padilla hablamos esto, que estaba trabajando el ejército por un lado y por el otro lado la policía en esa inteligencia. Una de las últimas decisiones fue, habíamos hecho unos bombardeos sobre campamentos de este señor Mono Jojoy. Entonces, una de las últimas decisiones fue dejar libre sin bombardeo un cuadrado de 4 kilómetros en cada lado, para que él se tranquilizara y se quedara allí. Después vino el abatimiento por una inteligencia final de la policía que se venía haciendo desde nuestro gobierno. Y a mí me llamó el general Naranjo, me dijo, tiene que poner mucho cuidado en su seguridad, porque aquí hemos encontrado que este señor tenía una obsesión de hacer atentados contra usted. También me dijo lo siguiente, que en esos computadores había quedado claro que el carro bomba contra Caracol lo había mandado poner la FARC. Mire, estaba yo en Nueva York, cuando yo salí a la presidencia me fui inmediato a asumir en el panel que nombró el secretario general de Naciones Unidas para el caso de la flotila Mavi Marmara, caso bastante difícil entre Israel y Turquía. De Caracol decir que una de las hipótesis es que ese carro bomba lo habían puesto un grupo de extrema derecha, afín al expresidente Uribe, para desestabilizar al gobierno de Santos. Eso sí que me dio tristeza. El general, cuando me llama, después del abatimiento de Jojoy, que me llama el señor general Oscar Naranjo, me dice que ahí quedó claro que fue la FARC la que puso ese carro bomba. Y me dice el general, como se lo ha repetido en una declaración de la Corte Suprema, que esos computadores de Reyes involucran muchísimo a la senadora Piedad Córdoba con la FARC. A mí sí me preocupa eso. De ella tengo que decir eso y lo que he dicho hoy. ¿Me quiere decir de otras personas por las cuales usted estaba preguntando? Holman Morris. Sí, no. Ya le dije todo. Mi preocupación con él es la que dije. Yo no sé esos señores por qué tienen en nombre del periodismo que violar unas reglas para irse a hacerle unas entrevistas que parecen entrevistas de publicidad a los grupos terroristas. Yo tengo esa preocupación y lo he dicho públicamente, lo repetí hoy aquí. No, lo repetí hoy aquí, honorable representante. ¿Cómo me enteré en Nueva York del tema de... Es que era público, honorable representante. Llamo al orden, por favor. Era público, honorable representante. La embajada nuestra en Estados Unidos tenía que tramitar permisos cuando iban a visitar a estos presos en las cárceles. Y la embajada le contaba a uno. Y también lo contaron medios de comunicación, que fulano de tal se fue a la cárcel a reunirse con fulano y perano. Y también me lo han contado de expresidente, en conversaciones informales, personas allegadas al consulado de Nueva York, que tal persona, tal otra, iba a reunirse con los paramilitares que están en la cárcel. Eso no ha sido ningún secreto.
Miren ustedes cómo arman el proceso contra las Fuerzas Armadas. Observen a Holman Morris, que es el director del programa de Contravía de la organización. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, Holman Morris le dice a Rodrigo Granda en mayo de 2004, y eso está en los archivos de Reyes. Recuerda, le dice Morris, miren ustedes la confianza, a Granda, que en estos momentos de crisis ha bastado con una buena imagen o un buen documental para volcar la frágil opinión pública a pregonar acuerdos y pedir verdades. Entonces miren ustedes la imagen de cómo construyen, así como por ejemplo están anunciando que van a construir un asesinato en el caso de Cano, cómo construyen ellos un proceso contra las Fuerzas Armadas. Incluso uno, si observa con cierto sentido psicológico el video, se da cuenta que ella está mintiendo, porque hasta se ríe de una manera cómplice con Holman Morris cuando está contándole todas esas mentiras. Luego aparece el esposo asesinado por la fuerza pública y luego aparece diciendo: yo no he sido asesinado, yo me desmovilicé, yo era guerrillero de las FARC y estoy mamado con eso. Y luego la muchacha dice: no, es que Holman Morris me compró el testimonio y yo por eso lo di. Entonces, ya observado en vivo y en directo y en la práctica cómo funcionan todos estos montajes de la organización, es decir, el Partido Comunista, sus FARC, sus Prensa Rural, su Contravía, sus colectivos de abogados, inclusive Renacer. Renacer es una entidad que ahora la vamos a mirar en detalle, puesto que su directora aparece en los archivos de Reyes como la verdadera jefe del colectivo y de la punta de lanza de la lucha contra el Estado colombiano en el frente legal. Entonces el aparato, la organización, inmediatamente interviene y pone a su jefe de prensa, a su corresponsal de guerra, a su héroe, a ese condecorado por todas las autoridades internacionales, a Holman Morris, a defender al colectivo. Y entonces vean ustedes las cosas que video de la organización de Contravía, es decir, de Holman Morris, el amigo de Granda, el que le dice que una palabra en la televisión es básica para salvar y para mover la opinión pública, la flotante, la cambiante opinión pública. Aparece esta señora, se llama Jael Quiroga, óiganla bien.